Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Hoy vamos a ver un tema muy interesante relativo a las funciones trigonométricas en el campo complejo. Nos vamos a centrar en la tangente de un número complejo, z. La definición de esta función es en todo paralela al caso real, es decir, es el seno de z partido el coseno de z. Ahora bien, como sabéis, el seno de un número complejo z es e elevado a i por z menos e elevado a menos i por z partido 2 por i. Esa es su definición. Mientras que el coseno de z es simplemente e elevado a iz más e elevado a menos i por z partido 2. Bien, si recordamos las definiciones de las funciones hiperbólicas a nivel complejo, veremos que hay una relación interesante entre el seno y el seno hiperbólico. Muy bien. Seno hiperbólico de z era e elevado a z menos e elevado a menos z partido 2. De esa forma, como veis, si aquí multiplico por i, quedaría i por el seno de z igual a e elevado a iz menos e elevado a menos iz partido 2, lo cual equivale a poner seno de i z en el caso del hiperbólico, ¿vale? Es decir, es el seno hiperbólico de i por z, ¿de acuerdo? Muy bien. Otra relación muy sencilla es que el coseno de z, como veis aquí, es directamente, recordemos lo que es el coseno hiperbólico de z, e elevado a z más e elevado a menos z partido por 2, pues como veis es directamente el coseno hiperbólico de i por z. Sabido esto, es fácil establecer una relación entre la tangente y la tangente hiperbólica, ya que la tangente hiperbólica de z sería el seno hiperbólico partido el coseno hiperbólico, y la tangente de z sería el seno partido el coseno, ¿vale? Como ya he puesto aquí. Como el seno de z multiplicado por i es el seno hiperbólico de i por z, ¿lo veis? Y el coseno es el coseno hiperbólico de i por z, tenemos que i por la tangente de z es la tangente hiperbólica de i por z. Ya tenemos una primera relación, relativamente sencilla. Ahora bien, a mí me interesa de la tangente, pues su dominio como función compleja, de variable compleja, si tiene un cierto periodo, y luego cómo podría resolver determinadas ecuaciones así, tangente de z, por ejemplo, igual a 2i. Cómo resolver ese tipo de ecuaciones. Voy a proceder. Empezamos con el dominio. Como la tangente la hemos definido como seno partido coseno para un número complejo, pues obviamente habrá que evitar que el coseno de z dé 0. Bien, habrá que evitar que e elevado a i por z más e elevado a menos i por z partido 2 sea 0, puesto que esa es la definición del coseno complejo. Bueno, pero aquí es fácil ver que esto equivale simplemente a que el numerador se anule. Si multiplicamos todo por e elevado a i por z, quedaría e elevado a 2iz más 1 igual a 0. Y esta es la ecuación que tenemos que resolver. Ahora bien, tenemos que recordar que la exponencial compleja es una función periódica, de periodo 2pi por la unidad imaginaria. Es decir, e elevado a z es lo mismo que e elevado a z más 2pi por i. Eso es fácil de probar. Voy a hacerlo. Si z fuera, por ejemplo, x más y por y, podríamos escribir e elevado a x más y por y, y esto sería e elevado a x por el coseno de y más y por el seno de y, ¿vale? Que es la definición de la exponencial compleja.
Si hacemos z más 2pi por i, pues solamente podríamos sumar la parte imaginaria con la parte imaginaria, es decir, quedaría x más i más 2pi por i. Y ahora cuando hiciéramos e elevado a z más 2pi por i, estaríamos haciendo e elevado a x más i más 2pi por la unidad imaginaria. Y por la definición, como antes, sería e elevado a x coseno de i más 2pi más i por el seno de i más 2pi. Bueno, sabemos que el seno y el coseno son funciones periódicas y su periodo es 2pi. Por lo tanto, esto sería el coseno de y y esto sería el seno de y. Y este producto sería ahora e elevado a x por el coseno de y más i por el seno de y. Es decir, e elevado a x más i por y. Es decir, e elevado a z. Y tenemos que coincide. Bien, hay que recordar que el periodo tiene que ser el mínimo valor positivo con la propiedad que vemos aquí, que dé lo mismo un valor determinado para esa función que un valor más ese periodo, ¿vale? Bueno, pero como ya sabemos que 2pi es el periodo de las funciones trigonométricas, eso se deduce de forma inmediata. Bien, ya lo tenemos. Ya sabemos que la función exponencial es periódica del periodo 2pi. Sería e elevado a 2i por z igual a menos 1. Bueno, si z es igual, como antes, a x más la unidad imaginaria por y, esto es e elevado a 2 veces x más la unidad imaginaria por y y luego por i. ¿Vale? ¿Lo veis? Muy bien. Hacemos el producto y nos da e elevado a 2x por y menos 2y directamente. ¿Por qué? Bien, daos cuenta de que la unidad imaginaria al multiplicarse por sí misma da i cuadrado, que es menos 1, ¿no? 2x por la unidad imaginaria y luego 2i por y por la unidad imaginaria, ¿no? Que sería menos 2i. Bueno, desarrollando, como ya sabemos, sería e elevado a menos 2i por coseno de 2x más i seno de 2x. ¿Lo veis? Ya que ahora la parte imaginaria es esta. Y esta es la parte real. Si queremos que esto sea menos 1, entonces e elevado a menos 2i por coseno de 2x tendría que ser igual a menos 1. Y elevado a menos 2i por el seno de 2x tendría que ser igual a 0. Ya que, como veis, menos 1 se puede considerar un número complejo de esta forma. Menos 1 más 0 por la unidad imaginaria. Y los números complejos en la forma que vemos aquí, binómica, son iguales si solo si su parte real y su parte imaginaria son iguales. Cosa que expreso así, en este caso. Bien, pues de aquí, como e elevado a menos 2 por y, que eso es la exponencial real, no puede ser nunca nula, será el producto nulo solamente si el seno de 2x es 0. Pero el seno de 2x es 0 siempre y cuando 2x tenga el lado terminal en el eje de abscisas. Por lo tanto, 2x tiene que ser un múltiplo de pi, ¿vale? Es decir, una vez pi, menos una vez pi, 3 veces pi, menos 2 veces pi, etcétera, etcétera. Por lo tanto, x es un múltiplo de pi medios. Este k se supone entero, ¿vale? 0, 1, 0 menos 1, los positivos y los negativos, ¿vale? Bien, ya tenemos esto. Si ahora lo sustituyo en la de arriba, quedaría e elevado a menos 2i por coseno de 2 veces k por pi medios. Por lo tanto, quedaría k por pi. ¿Lo veis? Si lo coloco aquí, 2 veces k por pi medios, 2 y 2 se van y te queda k por pi. Pero el coseno de k por pi es más 1 o menos 1, según esté el lado terminal aquí o aquí, ¿vale? En el eje positivo o en el eje negativo de abscisas. Y esto tiene que dar menos 1. Por lo tanto, daos cuenta que, por ejemplo,
este valor, que de entrada no podría ser negativo, tendría que ser positivo siempre, y por lo tanto esto tendría que ser negativo para que te diera menos 1, y aparte tendría que ser esto 1, si no, es imposible que ocurra esto, ya que esto ya directamente te va a dar o más menos 1, y este producto tiene que dar menos 1, ¿vale? Así que la única opción es que esto sea 1 y esto sea menos 1. Pero esto es menos 1 si los múltiplos de pi son impares. Es decir, son de la forma 2k más 1 por pi. ¿Vale? Por lo tanto, al final, tenemos que elegir, en lugar de un múltiplo cualquiera, un múltiplo impar de pi medios. La solución es x igual a 2k más 1 por pi medios, siendo k un entero. Vale, esta es la forma de poner un entero impar, cualquiera, positivo o negativo. Y luego, claro, como esto tiene que dar 1 a la fuerza y tiene que ser 0, que la única forma de que la exponencial de 1 es que el exponente que pongáis sea 0, es decir, menos 2i igual a 0, y de aquí fácilmente sacáis que i es igual a 0. Por lo tanto, el resultado final es simplemente esto, ¿vale? Es decir, el z, la solución de esto que teníamos aquí, que buscamos, es simplemente 2k más 1 por pi medios. Y esos son los valores que tenemos que quitar del plano complejo para conseguir que la tangente de un número complejo exista como valor. Eso es sencillo de ver cómo queda. Porque son números reales, ¿lo veis? Simplemente habría que quitar pi medios, 3 pi medios, menos pi medios. Esto se supone el plano complejo, cuidado, no estoy representando ninguna función. Menos 3 pi medios, las funciones, aquí serían funciones de z a w. Es decir, de número complejo a número complejo. Y aquí se supone que parto de un valor, cualquiera que no esté en el eje real, que no sea un múltiplo impar de pi medios, y lo transformo con la tangente. ¿De acuerdo? Bien, la periodicidad de la tangente también se puede sacar de una forma sencilla. Voy a verlo. Como la tangente está definida así, nos damos cuenta que el resultado final es 1 partido i por e elevado a iz menos e elevado a menos iz partido e elevado a iz más e elevado a menos iz. Simplemente he dividido el seno entre el coseno. Recordemos que el seno era esto partido 2i y el coseno era esto partido 2. El 2 y el 2 se van, el i queda aquí y quedan numerador y denominador de esta forma. ¿Vale? Una transformación sencilla sería multiplicar numerador y denominador por elevado a iz. Eso lo hacemos por simplicidad. Quedaría entonces así. ¿Lo veis? Elevado a iz por elevado a iz, elevado a 2iz, y luego elevado a menos iz por elevado a menos iz, perdón, por elevado a iz daría elevado a 0, que es 1, tanto en el numerador como en el denominador. Ahora vamos a ver cómo tangente de z más pi da lo mismo que tangente de z. Y por lo tanto el periodo es pi. Lo mismo que en el caso real, ¿vale? Ya habéis visto que el dominio es el mismo que en el caso real y ahora el periodo va a ser el mismo que en el caso real, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Pues la tangente de z más pi sería e elevado a 2 por i por z más pi menos 1 partido elevado a 2 por i por z más pi más 1. ¿Vale? Y esto partido multiplicado por 1 partido i. Si hacemos esto, sería 1 partido i por e elevado a 2iz más 2pi por i menos 1 partido e elevado a 2iz más 2pi por i más 1. Bien, es fácil darse cuenta, gracias a lo que he demostrado antes,
que como el periodo de la exponencial es 2pi por i, este resultado, e elevado a 2i por z más 2pi por i, es e elevado a 2i por z. Y aquí debajo lo mismo, e elevado a 2i por z más 1. Es decir, esto es la tangente de z, como veis. Así pues, la tangente de z más pi es la tangente de z, pero me podéis decir, bueno, no necesariamente sé que eso es el periodo porque aquí lo he sacado para un valor, pero ¿será el mínimo con esa propiedad, el mínimo positivo? Sí, debido precisamente a que este es el periodo correspondiente a la exponencial, el cual a su vez, como vimos, se deducía de los periodos del seno y del coseno. Vale, así pues la tangente de un número complejo es una función periódica y su periodo es pi, igual que en el caso real.